¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos. Vamos a hacer una demostración así rapidito de esta unidad combo de VHS y DVD de la marca Toshiba, la cual siendo el formato VHS trae sonido Hi-Fi stereo. El modelo aquí lo podemos ver, ese es el modelo SDB296. Bueno, pues este equipo está funcionando parcialmente, y digo parcialmente porque tenemos problemas para leer discos aquí en lo que es el DVD, no así con el formato VHS, que sí está funcionando muy bien. Y bueno, como pueden ver estéticamente ahí tiene pues rasgos de uso, eh, obviamente porque es un equipo ya que tiene varios años. Y el problema del DVD, sí, insertamos el disco, pero al momento de estar queriéndolo leer, pues nos arroja un mensaje de error. Ok, aquí vamos a tratar de leer este disco copiado. Sucede lo mismo con los originales, se queda muchas veces en el menú o ya más o menos como para empezar la película y tiene como problemas para leer precisamente. Vamos a cambiar aquí cuál formato queremos, el VCR para el VHS, el DVD. Vamos a cambiar a DVD para que vean. Voy a quitar la antorcha. Ahí está supuestamente leyendo. En la parte superior derecha ahí aparece la figurita del disco. Entonces así se va a quedar leyendo. Aparte de que tarda mucho para poder leer el disco, al final te lanza un mensaje de error o algo así, indicando que precisamente no se puede hacer la lectura del disco. Ok, bueno, en VHS vamos a reproducir un cassette con material que ya había sido grabado. Miren, ahí está el mensaje de error, disco error. Ok, y nos dice que por favor saquemos el disco. Y qué más, que tal vez la función de playback no esté disponible en el disco. Ok, entonces vamos a sacar el disco. Ok, vamos a poner una película original, es región 1, el equipo es región 1 también. Entonces vamos a dejarlo ahí que esté leyendo mientras. Ok, generalmente los equipos cuando están así bien, pues rápido leen el disco. Ok, pero en este caso le cuesta mucho trabajo leerlo y al final pues te lanza un error o se queda pues a medias. Bueno, ni a medias, al inicio más bien. Ok, entonces vamos a reproducir ese cassette que le estamos mostrando hace un momento, y también vamos a reproducir, bueno, en este caso no, vámonos con esta para no ser tan repetitivo. Aquí con The Lion King vamos a reproducir un cassette que fue grabado previamente y una película original. Ok, mientras está tratando de leer, vamos a ver las conexiones en la parte posterior. Voy a quitar esto para que vean. Miren, aquí me salió otra vez el mensaje de error. Ok, ahí está, lo mismo que expulsamos el disco y que tal vez la función de playback no esté disponible en este disco. Ok, vamos a sacarlo para que vean que pues efectivamente se trata de una película original y pues es imposible que no se pueda hacer playback. Claro que sí, solamente que como les digo, tiene un problema en lo que es leer los discos en formato DVD. ¿Okay? Bien, pues ahora sí, vamos a ir con el VHS. Ok, vamos a seleccionar VCR, ahí está, que por lo general es el formato que más busca o por el cual más la gente adquiere estos equipos, por el VHS más que por el DVD. Okay. Ahí está en play, le vamos a dar volumen. Don't you understand? You're our only hope. Sorry. What's happened to you? You're not the Simba I remember. You're right. I'm not. Now are you satisfied? No, Okay. just Y disappointed. acá abajo You sigue know, you're starting contando. to sound like my father. Good. At least one of us does. Listen, you think you can just show up and tell me how to live my life? You don't even know what I've been through. I would if you just tell me. Forget it. Fine. Vamos a adelantar un poco. Ok, vamos a ir más adelante.
Ajá. Ok. Hasta aquí lo dejamos. Vamos a expulsar el cassette. Ahí está, Lion King. Y ahora vamos a ir con un cassette que ya había sido grabado antes. Ok, vamos a poner play una vez. Order the movie and get your coupon today. War Horse. To order War Horse, just push the button on your cable remote with movies on demand from Cox. Hello, this is John Stahl. When shopping for a new car, what's most important to you? Selection, lowest price, more money for your trade. You don't have to choose because you get all three at Bob Stahl Chevrolet. So when Hasta ahí shopping lo for your dejamos. Chevy Cruze, Ok, vamos a expulsarlo. Ahí está. Es un caso que ya había sido grabado antes. Y bueno, bien, pues como se pudieron dar cuenta, el equipo pues funciona parcialmente. El formato DVD definitivamente no nos puede leer ninguna película. Nos aparece el mensaje de error. Mientras que el formato VHS, que es por el cual más las personas buscan estos equipos, está funcionando perfecto, ¿ok? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. Ok, no trae remoto este equipo. Menciono que no trae remoto. Todo se hace manual, ¿ok? Bueno, pues eso sería todo ahora sí. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.